Muy buenas tardes, un saludo para todos. Continuamos. Artículo cuarto. Se pregunta aquí nuestro Santo Tomás si la bienaventuranza, el fin último del hombre, es una operación del entendimiento o de la voluntad. Recordemos un poco el camino que lleva Santo Tomás recorrido con su genial pedagogía. En el primer artículo se preguntaba si ese fin último era algo creado o algo increado, y nos decía que se trata, en cuanto a la asimilación o posesión o disfrute de ese fin último, se trataba evidentemente de algo creado, porque se trata de algo que le ocurre a la criatura. En el segundo artículo se preguntaba si eso creado que ocurre en la criatura y por medio de lo cual se posesiona de su fin último, de su bienaventuranza, de su plena felicidad, es algo que corresponde al acto segundo o al acto primero, es decir, a la esfera de las operaciones o a la esfera de la naturaleza, del ser de la cosa. Y nos dice Santo Tomás que evidentemente la bienaventuranza y el fin último están en el orden del acto segundo, de las operaciones, porque es mediante sus operaciones que la criatura racional adquiere o obtiene o alcanza ese fin último, no por el mero hecho de existir y de asumir la naturaleza humana, ya está en camino de su felicidad eterna. En el tercer artículo se preguntaba si, siendo entonces una operación, o más bien si alcanzándose esa bienaventuranza y ese fin último por medio de sus operaciones, se trataría de operaciones de la esfera sensitiva o de la intelectiva, y nos decía que evidentemente de la esfera intelectiva, porque la esfera sensitiva o las operaciones de la esfera sensitiva, en cuanto dependen del acto de los sentidos y en cuanto estos a su vez dependen de la materialidad de las cosas, que son las que están al alcance de los sentidos, no puede ser o constituir la esencia del fin último, porque este fin último debe ser la perfección plena de la naturaleza humana, y esta no se halla en lo meramente material, siendo el hombre compuesto de alma y cuerpo, no solamente cuerpo. Ahora en este cuarto artículo se pregunta si, bueno, ya sabemos que es algo creado, ya sabemos que es del orden de la operatividad, ya sabemos que es del orden de las facultades superiores o intelectuales, que son dos, la inteligencia y la voluntad. Entonces ahora se pregunta Santo Tomás si la bienaventuranza es operación del entendimiento o de la voluntad. Y veamos su respuesta. Leamos. Como ya se señaló, para la bienaventuranza se requieren dos cosas. Una, lo que es la esencia de la bienaventuranza, y la otra, lo que la acompaña como un accidente propio, es decir, la delectación. Entonces, dice aquí Santo Tomás, una cosa es la esencia de la bienaventuranza y otra cosa es la delectación que de su posesión se sigue. Digo, por tanto, que es imposible que la bienaventuranza consista en un acto de la voluntad en cuanto a lo que es esencialmente la bienaventuranza, pues se desprende claramente de lo antes dicho que la bienaventuranza es la consecución del fin último. Pero la consecución del fin no consiste en el acto de la voluntad, porque la voluntad se mueve a un fin cuando lo desea, si está ausente, y cuando se deleita, descansando en él si está presente. Pero es claro, y ojo aquí la sutileza de Santo Tomás, pero es claro que el deseo mismo del fin no es su consecución, sino un movimiento hacia el fin. ¿Cómo así? Leamos de nuevo. Pero es claro que el deseo mismo del fin no es su consecución. Es decir, el mero hecho de desear algo no implica que lo tengamos. De otra manera, por desear estar en este momento caminando por las calles de Roma, sería automáticamente trasladarnos efectivamente a Roma. El desear, el mero desear, sería ya
identificado con el conseguir, y no es así. Nosotros podemos desear un montón de cosas y no implica, ese acto de deseo no implica que lo tengamos ya. Repitamos entonces, pero es claro que el deseo mismo del fin no es su consecución, sino un movimiento hacia el fin. Ahora bien, la delectación le llega a la voluntad porque el fin está presente. Primero, ojo con esto, primero obtenemos el fin y luego viene la delectación en ese fin que poseemos. Y no al contrario, dice Santo Tomás, que algo se haga presente porque la voluntad se deleita. No es que primero la voluntad se deleita en algo y luego lo consigue. Primero lo tiene que poseer el sujeto. ¿Poseer qué? Poseer ese algo que quería y que luego de poseído produce el movimiento de delectación en la voluntad. Por tanto, es necesario que haya algo distinto del acto de la voluntad, por lo que el fin se haga presente al que lo desea. Y esto se observa claramente a propósito de los fines sensibles. Pues, y aquí está lo que decíamos hace un momento, pues si el conseguir dinero fuera un acto de la voluntad, inmediatamente el deseoso lo habría conseguido desde el principio por el mero hecho de tenerlo, ¿cierto? Cuando quiere tenerlo, pero le falta y lo consigue cuando lo toma con la mano o de alguna otra forma, y ahí entonces, recién entonces, goza de tener el dinero. Y lo mismo ocurre con el fin inteligible, es decir, con aquello que la inteligencia concibe como fin y la voluntad tiende a conseguir. Y lo mismo ocurre con el fin inteligible, porque desde el principio queremos conseguirlo, pero lo conseguimos precisamente por un acto del entendimiento. Y es entonces, luego de conseguido, luego de aprehendido en un acto del entendimiento, es entonces cuando la voluntad gozosa descansa en el fin ya conseguido. Así pues, la esencia de la bienaventuranza consiste en un acto del entendimiento. Sin embargo, pertenece a la voluntad la delectación consiguiente a la bienaventuranza. Como dice San Agustín, la bienaventuranza es el gozo de la verdad. Primero se posee esa verdad y luego viene la delectación de la voluntad que la persigue en cuanto la inteligencia la concibe como bien. Y termina Santo Tomás, porque el gozo mismo es la consumación de la bienaventuranza. Entonces, en resumen, ¿qué nos acaba de decir Santo Tomás? Pues se preguntó si la bienaventuranza, ese es el encabezado del artículo 4, si la bienaventuranza es operación del entendimiento de la voluntad. Y en esta larga respuesta nos acaba de decir Santo Tomás, que en cuanto a la posesión es acto del entendimiento. El entendimiento es el que puede poseer la voluntad de suyo ante el bien que le presenta la inteligencia. La voluntad tiende, desea cuando no posee. Y cuando ya posee, cuando ya el sujeto, la persona, se encuentra en posesión de ese bien que deseó, entonces surge en la voluntad el movimiento de deleite, de gozo, de delectación en ese bien que el sujeto posee. Pero la posesión misma, el acto mismo de posesión, no le pertenece de suyo a la voluntad, sino más bien de manera consiguiente, es decir, como fruto, como en un segundo momento diríamos. Primero, el entendimiento posee, el entendimiento aprehende, con H, aprehende, y consiguientemente la voluntad elicita su acto de gozo, de delectación. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿es una operación del entendimiento el acto de posesión de esa bienaventuranza? Y consiguientemente a ese acto viene la delectación y el gozo de la voluntad.